Ok. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bien, entonces mencionábamos de que la corteza suprarrenal se divide en 3 capas encargadas de sintetizar diferentes hormonas, ¿no? Y que para el tema de la clase de hoy, fundamentalmente, es la alteración en la corteza suprarrenal, que viene a ser principalmente la deficiencia de cortisol a nivel de la capa fascicular. Quedó estática. Bien. Entonces, la primera parte sobre insuficiencia suprarrenal se define como cualquier deficiencia en la producción adrenal de glucocorticoides o de mineralocorticoides y puede ser diferenciada en insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. La primaria es principalmente por la afección de las mismas glándulas adrenales, produce menos cantidad de cortisol y esta es ya ahora actualmente llamada indistintamente enfermedad de Addison, independientemente de la etiología que tenga, ¿no? Antiguamente la enfermedad de Addison era solamente la producida por tuberculosis, pero actualmente ya se le define como enfermedad de Addison a todas las insuficiencias primarias. Y la insuficiencia suprarrenal secundaria, que es una alteración en la hipófisis, en la que hay una menor secreción de la hormona ACTH, que es la que se encarga de producir o estimular a la glándula suprarrenal. Bien, la insuficiencia suprarrenal primaria, llamada enfermedad de Addison, es relativamente frecuente, más aún en los países del tercer mundo, pero la manera de diagnosticarla es la siguiente. O sea, recordemos que la suprarrenal debería estar produciendo una menor cantidad, o sea, debería estar produciendo una cantidad normal de cortisol. Al producir menos cantidad de cortisol porque no está funcionando bien, es decir, tiene una insuficiencia, esta deficiencia de cortisol va a ser sensada por la hipófisis y por el hipotálamo. Entonces, como respuesta a ello, el hipotálamo va a liberar más CRH para que la hipófisis sintetice más ACTH y estimule de esta manera a la glándula suprarrenal para que produzca más cortisol. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, se debe encontrar cortisol bajo con ACTH incrementada. Si pudiéramos medir la CRH, también se encontraría incrementada, ¿no? Entonces, principalmente cortisol bajo con ACTH incrementada hacen el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Y como les mencionaba, va a tener diferentes causas. Sin embargo, las 2 primeras que ven en el listado ya abarcan casi todo el 100% de las causas. La autoinmune es la más frecuente, está en alrededor del 70 a 80% de los casos. Sin embargo, no existe una casuística documentada adecuadamente de los países en vías de desarrollo, en los cuales todavía la causa principal viene a ser la tuberculosis, ¿no? Que en líneas generales a nivel mundial abarca casi el 20% de los casos. Se plantea de que si se pudiera tener los recursos para poder medir los anticuerpos contra la 21-hidroxilasa, que es el antígeno más frecuente en la insuficiencia suprarrenal primaria, entonces tal vez se pudiera demostrar que también en el tercer mundo la causa autoinmune sería más frecuente. Pero como no hay datos al respecto, todavía los casos reportados principales son de tuberculosis. Pueden existir otras causas que son menos frecuentes de la insuficiencia suprarrenal primaria. Tenemos desde infecciones por hongos, por VIH, por citomegalovirus, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis o hemocromatosis, alguna hemorragia o infarto en las suprarrenales, o metástasis de otros tumores en las suprarrenales, o el daño que se pueda producir de manera quirúrgica o por radioterapia. Igualmente pueden existir fármacos que van a bloquear, inhibir la síntesis de cortisol, como el ketoconazol, la metilapona, que pueden desencadenar una insuficiencia suprarrenal primaria, y otras causas enzimáticas ya de manera congénita, ¿no? Alteraciones en alguna de las enzimas
está interviniendo en la síntesis de cortisol. También puede haber resistencia a corticoides, pero son ya casos mucho menos frecuentes. Pues bien, la insuficiencia adrenal primaria autoinmune, como les mencionaba, es la más frecuente a nivel mundial, tiene el 40-60% de casos, perdón, el 70-80% de casos en el mundial, pero en Europa es más o menos 40-60 por cada millón de personas. Al igual que otras patologías autoinmunes, es más frecuente en mujeres, más o menos 2,5 veces mujeres a un varón, y principalmente en la tercera o cuarta década de la vida, donde se comienzan a presentar con mayor frecuencia, es decir, entre los 20 y los 30 y los 30 a los 40 años. ¿Qué caracteriza a esta insuficiencia adrenal primaria autoinmune? Pues que existe una infiltración de linfocitos en la corteza de las adrenales. Estas adrenales se van atrofiando, se comienzan a formar fibrosis dentro de la glándula, cambios degenerativos, y solamente se compromete la corteza, ¿no? La médula adrenal está preservada. Como es una enfermedad autoinmune, puede muchas veces acompañarse de otras enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, ¿no? Autoinmune, insuficiencia ovárica autoinmune, y en algunas ocasiones puede estar en conjunto con otras alteraciones formando un síndrome poligranular autoinmune, por sus siglas SPGA. Puede encontrarse en estos pacientes, hasta en el 50% de los casos, alopecia, vitiligo, la hipopigmentación de la piel, anemia perniciosa, hepatitis crónica, síndrome de malabsorción, etc. Y el antígeno principal que se encuentra en esta patología autoinmune es la 21-hidroxilasa, que es una enzima que interviene en la síntesis de glucocorticoides. Entonces, esta es el principal antígeno que desencadena la reacción autoinmune, la 21-hidroxilasa. La tuberculosis adrenal, que es la causa más frecuente, que se considera ser la causa más frecuente en países en desarrollo, ¿no? Aún no tiene datos concluyentes, pero que, ¿cómo llega la tuberculosis a la suprarrenal? Pues generalmente es un foco primario pulmonar y que se esparce por vía hematógena hacia la suprarrenal. Cuando llega a la suprarrenal, esa tuberculosis va a comenzar a provocar destrucción, necrosis gaseosa, y en este caso se afecta tanto la corteza como la médula. Se va avanzando, destruyéndose la glándula suprarrenal, se compromete corteza y médula, a diferencia de la autoinmune en la que solamente se comprometía la corteza. Al igual que en las tuberculosis pulmonares, se pueden formar calcificaciones. Entonces, en el 50% de casos, cuando uno les toma una placa de abdomen simple, pueden encontrarse calcificaciones en la zona de las glándulas suprarrenales. Esto permite muchas veces, ante la falta de recursos, poder diferenciar una insuficiencia adrenal primaria autoinmune de una tuberculosis. Y también la edad habitual de diagnóstico está entre la tercera a quinta década de vida, ¿no? Es entre los 30 a 50 años. Pueden ver ahí algunas, ¿no?, unas fotografías en las que se puede ver la formación de calcio, ¿no?, de calcio gaseoso en el lomo, en linfocitos. Las dos que hemos mencionado inicialmente se caracterizan porque toman tiempo, son enfermedades crónicas, es una insuficiencia suprarrenal crónica, pero también pueden presentarse hemorragias en la suprarrenal, y esta hemorragia puede condicionar una insuficiencia aguda, insuficiencia adrenal aguda. ¿En quiénes se puede ver esto? En niños que tienen meningococemia, los que realizan sepsis a pseudomonas, ¿no? O en algunos pacientes ya mayores, en los cuales hay sangrados por anticoagulación excesiva, o están en sepsis también, o en trombosis de las venas adrenales.
a veces como complicaciones obstétricas periparto o como una síndrome de coagulación intravascular diseminada frente a una infección, puede condicionar una hemorragia de las adrenales. Cuando existen hemorragias, obviamente, y uno ve en las imágenes, tomografías o resonancias, van a encontrar las glándulas adrenales aumentadas de tamaño. Y generalmente después de estas hemorragias solamente sobreviven unas cuantas células corticales. En el seguimiento podría verse calcificaciones en las glándulas adrenales, en aquellas personas que han sobrevivido a ellas. Aquí pueden ver la presencia de hematíes dentro de la capa de la corteza suprarrenal, ¿no? Una hemorragia. Pues bien, dentro de la parte de la patofisiología, lo que tenemos que recordar es que para que se presenten síntomas espontáneamente en esta de insuficiencia suprarrenal, tenemos que al menos tener el compromiso del 80 al 90% del total de las dos glándulas. Si solamente una estuviera afectada, la otra podría suplir el funcionamiento. Sin embargo, el 25%, es decir, la cuarta parte de los pacientes se enteran que tienen insuficiencia suprarrenal cuando hacen una crisis suprarrenal. La crisis suprarrenal es un estado de hipotensión, deshidratación severo que constituye una emergencia endocrina debido a la falta del cortisol, ¿no? Y del mineralocorticoides. Entonces, la disfunción de las glándulas suprarrenales es lenta, y es por eso que gradualmente se va avanzando, y la primera fase es que se disminuye la reserva del cortisol. Hay una secreción basal normal, pero si este paciente es sometido a una situación de estrés, no hay una respuesta adecuada de la glándula para sintetizar más cortisol. Entonces puede pasar desapercibida mucho tiempo. Entonces, un paciente que tiene una disminución en la reserva suprarrenal, si es sometido a una cirugía, por ejemplo, o sufre un accidente, o tiene una infección severa o moderada severa, puede desencadenar ya una crisis suprarrenal. Ahora, si tenemos la glándula que está parcialmente destruida, pues conforme va avanzando la destrucción, va a ir cada vez sintetizándose menos cortisol y va a comenzar a caer la secreción basal hasta que ya tenga sus manifestaciones clínicas evidentes, ¿no? Ya de una insuficiencia crónica. Entonces, la primera parte es disminución de la reserva y después ya viene la insuficiencia suprarrenal ya manifiesta, inclusive en la basal, ¿no? Como les mencionaba, si es una destrucción rápida, ya sea por una hemorragia o un infarto de las suprarrenales, ambas, entonces lleva a una pérdida súbita de la secreción de glucocorticoides y de mineralocorticoides, entrando en una crisis, que es una insuficiencia adrenal aguda, es una emergencia endocrina. En cambio, si la destrucción es progresiva y tiene tiempo, conforme va cayendo la secreción de cortisol, por el efecto del feedback, se va a ir incrementando la secreción de ACTH, y conforme se eleva la secreción de ACTH, también va a comenzar a notarse pigmentación en la piel. Como efecto de la deficiencia del cortisol, se puede presentar debilidad, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos cuando ya es un poco más manifiesta, en casos más severos, hipotensión e hipoglicemia. Entonces, el cuadro clínico habitual de un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal crónica, que no está en crisis, muchas veces pasa desapercibido porque los síntomas son vagos, como debilidad, fatiga, ¿no? Anorexia. Por la deficiencia de mineralocorticoides, se va a presentar una pérdida renal de sodio. Recuerden que la aldosterona retiene sodio. Al faltar la aldosterona, que es el mineralocorticoide, pierde sodio. En la orina se retiene potasio, y esto puede llevar a una severa deshidratación, hipotensión, hiponatremia con hipercalemia y acidosis metabólica.
que es lo característico que se presenta cuando hay una crisis aguda. En esta diapositiva podemos ver la molécula de la propiomelanocortina, que es una molécula predecesora de la ACTH, y es una molécula que se encuentra desde niveles inferiores de la escala evolutiva, y que al momento de ser secretada se fragmenta. Uno de los fragmentos es la ACTH, pero por cada molécula de ACTH que se libera, también se va a encontrar una molécula de MSH, que es la estimulante, ¿no?, de melanocitos, al igual que la alfa-MSH. Entonces, estas hormonas estimulantes de melanocitos son las que van a provocar la pigmentación cutánea. Una elevación sostenida de ACTH va a llevar a un incremento en la pigmentación de la piel. En otras palabras, una insuficiencia suprarrenal crónica, primaria, crónica, va a llevar a pigmentación de la piel. Como mencionamos en la diapositiva anterior, los síntomas y signos de una insuficiencia suprarrenal primaria crónica, pues pigmentación de piel, mucosas también, acompañados de debilidad, malestar, fatiga, pérdida de peso, anorexia. En algunos casos, náuseas y vómitos, hipotensión cuando ya están en crisis, ¿no? Por ser la causa más frecuente autoinmune, pues vitíligo también es frecuente encontrarse en estos pacientes, ¿no? Pueden existir otras enfermedades autoinmunes. Pueden ver aquí la pigmentación a nivel de las encías, los carrillos, la pigmentación en manos, en cicatrices recientes, en zonas de fricción y expuestas al sol, que son características en la insuficiencia suprarrenal primaria crónica. En algunos casos se puede encontrar también hipoglicemia severa, los cuales son más frecuentes en niños, y que se agrava no solo por la deficiencia hormonal, sino también por la falta de ingesta, por anorexia o por vómitos o infecciones agregadas. Puede haber pérdida de flujo menstrual, menorrea, como consecuencia de la pérdida del peso, o también por algún compromiso ovárico autoinmune, y por la disminución de los andrógenos adrenales, pérdida del vello axilar y pérdida del vello púbico. Todas las manifestaciones pueden encontrarse en los pacientes que tienen una insuficiencia adrenal primaria. Pues, ¿qué ocurre en las crisis adrenales agudas? Ya no crónicas, sino agudas. Entonces, generalmente, como les mencionaba, viene a presentarse cuando un paciente tiene una insuficiencia adrenal, ¿no?, de fondo, que está estable en condiciones basales, pero no responde adecuadamente frente a un factor descompensante, ¿no?, o un estrés orgánico. Y como les mencionaba, puede ser un evento cardiovascular, puede ser un accidente, una cirugía, una infección agregada. Entonces, a las manifestaciones crónicas que ya teníamos previamente, se le agrega shock hipovolémico, puede existir dolor abdominal, que puede simular ser quirúrgico, pero generalmente es por la acidosis metabólica que tiene. Puede presentarse fiebre, ¿no?, por infecciones o por la misma insuficiencia suprarrenal per se puede generar una reacción, generar fiebre. Y se acompaña de hiponatremia con hipercalemia, acidosis metabólica, hipoglicemia y en algunos casos linfocitosis con eosinofilia. Se puede encontrar en esta patología. Pues bien, les mencionaba que las insuficiencias suprarrenales primarias pigmentan, pero solamente cuando son crónicas, porque le dan tiempo para que se pigmente. En cambio, la hemorragia suprarrenal aguda es primaria, pero no hay pigmentación, porque es de instalación rápida. No le da tiempo al organismo a pigmentarse. Entonces, puede presentarse con dolor en los flancos, o en la región lumbar. A veces puede haber distensión abdominal o ya un abdomen tabla o con rebote. Sin embargo, no es lo más frecuente. Y en la progresión de la enfermedad ya se añade shock con temperatura incrementada, deshidratación, cianosis, inclusive el paciente puede fallecer.
que es común encontrar en aquellos pacientes con en los exámenes auxiliares, ¿no? De esos pacientes con insuficiencia renal primaria aguda, pueden encontrar hiponatremia con hipercalemia, que es lo clásico que le estoy repitiendo bastantes veces en la clase de hoy. Puede existir anemia, monocítica, monocrómica, eosinofilia, pero por la deshidratación, la pérdida de volumen, vamos a encontrar también retención nitrogenada, o sea, incremento de la urea, incremento de la creatinina sérica, y muchas veces con frecuencia acidosis leve, acidosis metabólica leve. Algunas veces también se puede encontrar hipercalcemia leve. Si existe la duda de que si puede hacer una insuficiencia renal autoinmune o por tuberculosis y no hay el dato de que haya tenido una enfermedad de tuberculosis pulmonar, la radiografía abdominal puede ayudar porque se encuentran calcificaciones, como les mencionaba, en el 50% de los pacientes que tienen tuberculosis suprarrenal. También pueden haber calcificaciones en los que tienen hemorragias o en otras causas invasivas. Una tomografía abdominal puede ayudar a diferenciar por el volumen si una es autoinmune o tuberculosis. Las insuficiencias suprarrenales autoinmunes generan una atrofia de la corteza, entonces se puede ver una suprarrenal más atrófica. En cambio, en la de la tuberculosis se ve aumentada de tamaño. También cuando hay infiltración por hongos o por otras enfermedades, en hemorragias, puede verse unas suprarrenales aumentadas de tamaño. Y en el electrocardiograma, los cambios que se pueden encontrar son debido a las anormalidades del segmento ST y onda T por las interacciones electrolíticas, ¿no? Por la hipercalemia puede haber una onda T picuda, etc. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal secundaria, la etiología principal, bueno, primero sabemos de que es por una falla en la secreción de ACTH por parte de la glándula de hipófisis. La causa más frecuente viene a ser un paciente que está recibiendo corticoides exógenos y que son suspendidos bruscamente. Entonces, en el momento que se suspenden los corticoides exógenos, vamos a encontrar cortisol bajo en sangre y ACTH bajo también. Entonces, eso hace la suprarrenal secundaria. Pero de las causas endógenas más frecuentes son los tumores hipofisiarios o hipotalámicos que producen una menor secreción de ACTH, ya sea por destrucción de la glándula o por compresión de la misma. Al haber menor secreción de ACTH, esto va a llevar a una menor estimulación de las suprarrenales, entonces menor secreción de cortisol y andrógenos adrenales. Sin embargo, debido a que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está preservado, entonces la mayoría de veces la secreción de aldosterona está normal, a diferencia de lo que ocurre en la primaria, ¿no? En la secundaria la secreción de aldosterona está normal y por lo tanto la alteración de la hipercalemia se ve muy rara vez. Inicialmente los niveles de ACTH y de cortisol pueden estar normales, pero la reserva de ACTH está disminuida y esta menor reserva de ACTH, disminuir la estimulación sobre la suprarrenal, va ocurriendo también una atrofia en las suprarrenales, que al momento de ser estimulada con un ACTH exógeno puede tener una menor respuesta, ¿no? Adrenal. En cuanto al cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal secundaria, es muy parecido a la de la insuficiencia suprarrenal primaria, pero generalmente, como mencionaba, no hay hipercalemia debido a que el eje renina-angiotensina-aldosterona está preservado. Una diferencia importante, que lo vamos a ver aquí en los síntomas y signos, es que no existe hiperpigmentación cuando es una insuficiencia suprarrenal secundaria, debido a que no hay un incremento en la secreción de ACTH. Por lo tanto, no hay tampoco incremento en la liberación de MSH. Los síntomas pueden ser inespecíficos. Igualmente puede existir
pacientes en crisis suprarrenal aguda, sobre todo aquellos que no han sido diagnosticados previamente, o aquellos pacientes que han estado en corticoterapia crónica, que han estado subtratados o que se le ha agregado un factor estresante que ha descompensado su cuadro. Mencionaba que no hay hiperpigmentación debido a que no hay aumento de la ACTH, y en algunos casos puede presentarse hipoglicemia como una manifestación inicial del cuadro. Entonces, si sabemos que es un paciente que puede tener una patología hipofisiaria, se pueden encontrar también deficiencia de otras hormonas hipofisiarias, ¿no? Se puede haber deficiencia de TSH, entonces puede haber un hipotiroidismo secundario, el cuadro clínico del hipotiroidismo general, ¿no? Fiebre seca, urinaria, vesícula, tolerancia al frío, etc. Puede haber hipogonadismo si es que no hay una liberación adecuada de FSH sobre los ovarios. Puede haber un tumor dentro de la hipófisis que esté comprimiendo al resto de la hipófisis. Si este tumor que comprime secreta prolactina o secreta hormona de crecimiento, entonces vamos a tener cuadro clínico por el exceso de estas hormonas. Puede haber galactorrea, si hay exceso de prolactina, puede haber acromegalia, en el caso de secreción de hormona de crecimiento. Y si es un paciente que toma corticoides exógenamente, entonces uno puede, y que los ha suspendido bruscamente, entonces se puede reconocer porque presenta una fase cushingoide, ¿no? Una fisonomía con obesidad central, con giba, etcétera, que hacen pensar que el paciente ha tenido síndrome de Cushing, pero que ha sido suspendida bruscamente la secreción, el tratamiento con corticoides. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal? Bien, lo que se debe hacer inicialmente, a momento de sospechar, es hacer un test de estimulación rápida con ACTH. La ACTH se inyecta al paciente. Si es que sale anormal, es decir, no hay una adecuada liberación de cortisol, no se incrementa el cortisol en las cantidades esperadas, se considera que hay una insuficiencia adrenal. Si es que se encuentra que hay insuficiencia adrenal, se procede a medir ACTH. Si la ACTH sale elevada y ha habido poco cortisol, entonces se hace el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Si el dosaje de ACTH, estando el cortisol bajo, no es alto, o sea, es normal o bajo, entonces hace el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero en aquellos pacientes que la estimulación con ACTH salió normal, no se excluye, ¿no?, que haya una atrofia adrenal. Hemos dicho que al haber menor estimulación con ACTH puede haber una atrofia de la corteza y tener una respuesta más baja. Entonces, si es normal, ya se excluye la insuficiencia suprarrenal primaria, pero si no es normal, pero si es que ha sido normal, todavía nos queda la duda de que haya una reserva de la ACTH que esté disminuida, se procede a usar otro test de metilapona o de hipoglicemia con insulina. Estos tests lo que hacen es estimulan la producción de CRH y consecuentemente de ACTH. Es al usar estos fármacos, metilapona o insulina, si es que hay una pobre respuesta de ACTH, entonces se confirma que hay una insuficiencia suprarrenal secundaria. Si al usar estos test la ACTH se eleva, entonces ya se excluye que tenga insuficiencia suprarrenal secundaria. La mayoría que vemos son primarias, ¿no? Entonces, esta sería la secuencia que se debería usar para hacer el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal de manera adecuada. ¿Cómo se va a tratar la insuficiencia suprarrenal? Es fundamental que recuerden esto, porque si el paciente está en crisis suprarrenal, es una emergencia endocrina, porque primero que debe, ¿cómo se sospecha? Que es un paciente que
está hipotenso, que no responde a fluidos, que no responde a veces está a vasopresores, sigue hipotenso, se le encuentra con hiponatremia, con hipercalemia, a veces con hipoglicemia, entonces uno sospecha que es una crisis suprarrenal y no va a mejorar si no se le administra hidrocortisona. Entonces, obviamente, en el momento que está el paciente en emergencia, lo que debería, antes de empezar a dar el medicamento, se debería tomar una muestra de sangre en un tubo para enviar al laboratorio y confirmar que está el cortisol bajo. Pero ya tomando, ¿no? Como esto va a tomar tiempo, uno puede ir ganando tiempo ya administrando la medicación, habiendo tomado la prueba. También ha tomado la muestra. Entonces se recomienda usar hidrocortisona soluble de manera endovenosa. 100 miligramos endovenosos cada 6 a 8 horas. La primera 24 a 48 horas. La mejoría es rápida. Y una vez que el paciente ya está estable, se reduce a 50 miligramos en cada 8 horas. En algunos casos puede utilizarse mineralocorticoide, que no tenemos aquí en el país, pero a veces lo traen de Chile, que es la fludrocortisona, cuando ya la dosis que se está usando de hidrocortisona es ya de mantenimiento, 50 miligramos por día. No se recomienda utilizar la hidrocortisona intramuscular, que le pongo en esta diapositiva, es el acetato de hidrocortisona, porque no se absorbe adecuadamente. Recuerden que el paciente está con hipoperfusión, porque está en shock, entonces se absorbe lentamente. Todavía tiene que ser metabolizada en el hígado y todo eso toma tiempo y encima no garantiza que los niveles de cortisol sérico se eleven en la cantidad adecuada. En paralelo al uso de la hidrocortisona debería usarse, ¿no?, fluidoterapia endovenosa, sea con dextrosa o con cloruro de sodio, para sacar el shock, pero siempre de la mano con el tratamiento de la hidrocortisona, porque sin este no va a haber una mejoría. Y así se va a ver que rápidamente mejora el sodio, mejora el potasio, la acidosis metabólica, rápidamente. Y muchas veces no necesitan utilizarse reposición de sodio exógenamente. La mayoría de veces solamente basta con la hidratación y la hidrocortisona. Muy bien, el tratamiento de mantenimiento, y eso es muy importante que el paciente lo recuerde, es de por vida. Y se va a tener que administrar medicación todo el tiempo. Ojo que es un tratamiento de reemplazo, no es un tratamiento antiinflamatorio como el caso de las artritis reumatoides, como el caso del lupus, que el paciente toma los corticoides y comienza a hincharse, comienza a tener la fase de una llena, una síndrome de Cushing. En este caso no es para eso, no es antiinflamatorio adicional, es un carácter de reemplazo, estamos dándole lo que le falta al paciente. Entonces, se puede administrar hidrocortisona vía oral, o lo más frecuente es usar prednisona vía oral, una pastillita de 5 miligramos en la mañana a las 8 y otra, la mitad de la pastillita en la tarde, a las 4 de la tarde. De esta manera estamos simulando el ciclo circadiano de la secreción de cortisol, que es predominantemente en la mañana, con un pico pequeño en la tarde. También puede usar la fluorocortisona, si tuviera a la mano. Son el 10 a 20% de los pacientes no lo van a necesitar. Pero es fundamental la educación del paciente. El paciente tiene que saber que si tiene esta enfermedad no debe suspender los corticoides. Así su familiar le diga que eso le va a hacer que se hinche, que le va a bajar las defensas, que va a descalcificar, etc. No es así, es una terapia de reemplazo. No es un tratamiento antiinflamatorio. Lo otro es que estos pacientes deberían tener un signo que haga reconocer al personal de salud que tienen esta enfermedad, como un brazalete o una medallita, ¿no?, como en otros países que tienen sus medallas en los que es el nombre y dice tengo insuficiencia renal, necesito, si me encuentran en shock, me encuentran inconsciente, de emergencia colocarme hidrocortisona, ¿no?, para que se gane tiempo en el manejo. Eso también debería ser acá, por lo menos unas tarjetitas que deben tener los pacientes. También es importante recordar
que cuando hay situaciones de estrés tiene que incrementarse la dosis. Si es una infección ambulatoria o es un estrés ambulatorio, se tiene que subir la dosis de la prednisona, ¿no? Se triplica la dosis. Ya 15 miligramos en la mañana, 7,5 miligramos en la tarde. Mientras dure la infección o la enfermedad que está provocando el estrés orgánico. Si es que ya la situación es muy severa, ya debería pues, utilizarse endovenosa la hidrocortisona, de preferencia en una sala de emergencia. Pues bien, ahora en cuanto a lo que es, así como ha habido una insuficiencia suprarrenal por deficiencia de síntesis de cortisol, también puede existir el síndrome de Cushing, que viene a ser el hipercortisolismo, que es un conjunto de signos y síntomas producidos por el exceso crónico de glucocorticoides, independientemente de la causa que esté generando, ¿no? Van a haber un montón de causas. En el caso de los pacientes con síndrome de Cushing, como causa primaria, causa endógena, va a necesitar cambios, porque va a haber un incremento en la secreción de cortisol, y al incrementarse la secreción de cortisol, también se van a incrementar los metabolitos del cortisol en la orina. 17 hidroxi cortisol, ¿no? 17 hidrocortisol. Cuando existe un incremento en esa secreción de cortisol, ya se pierde el ritmo circadiano que habíamos mencionado, va a estar elevado todo el día la secreción de cortisol. Y también se va a ver una resistencia relativa o absoluta a la supresión por el cortisol del cortisol endógeno, perdón. Entonces, esto va a ser útil para hacer el diagnóstico, porque vamos a usar algunas pruebas en las que se administra, se da corticoides y normalmente debería suprimirse la secreción de cortisol, sin embargo, en el síndrome de Cushing no se logra esa supresión. Aquí tenemos el esquema con el hipotálamo secretando CRH, el hipófisis secretando ACTH, y la corteza adrenal, que en este caso está produciendo una gran cantidad de cortisol, por eso es que es un hipercortisolismo llamado síndrome de Cushing. El cortisol incrementado también puede ser como consecuencia de un estímulo, ¿no?, exógeno a este eje, por ejemplo, un tumor en los pulmones que puede estar secretando ACTH de manera ectópica, estimulando la corteza adrenal para formar más cortisol. Entonces tenemos varios tipos de síndrome de Cushing, y exceptuando la corticoterapia exógena, podemos diagnosticar un síndrome de Cushing que depende del exceso de ACTH, y también puede existir síndrome de Cushing que no depende del exceso de ACTH. De las causas que sí dependen del exceso de ACTH, tenemos un tumor hipoficiario, que viene a ser el 70% de los casos. Es típicamente conocido ya no como síndrome, sino como enfermedad de Cushing, que así fue descrita por este médico de hace 2 siglos, y que de esos adenomas pituitarios, el 80-90% son microadenomas y del 10 al 20 son macroadenomas. Puede existir también hiperplasia de las células corticotropas, puede existir producción ectópica de CRH, hiperplasia macronodular, etc. Pero en frecuencia lo que le sigue es la producción ectópica de ACTH. La producción ectópica de ACTH, como vamos a mencionar, es generada por un tumor que está fuera del eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Y de las causas no dependientes de ACTH, o sea, que en las cuales la suprarrenal solita se manda a producir un montón de cortisol, el 10% restante, los más frecuentes, es adenomas suprarrenales. Es una causa más frecuente en adultos. Pero también puede existir un carcinoma suprarrenal, un cáncer suprarrenal, que es
la causa endógena más frecuente en la infancia. Y puede haber hiperplasias de las suprarrenales, ¿no? Micro y macronodular. Entonces, de estas en frecuencias en general, son tumores hipoficiarios, sección ectópica de STH y después las causas suprarrenales. Es sencillo de recordar, las no dependientes de STH, solitas las suprarrenales están produciendo un montón de cortisol, entonces puede ser que estén las suprarrenales aumentadas de tamaño, hiperplásicas o con tumoraciones, ¿no? Adenomas o carcinomas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues el exceso de glicocorticoides va a provocar obesidad, a nivel del tronco principalmente, hipertensión arterial, hipotrofia muscular, las fases de luna llena, ¿no? Todo el mundo recuerda, presencia de vejiga, que es como una jorobita, ¿no? Se puede llenar con las fosas supraclaviculares, no están cóncavas, son convexas. Puede existir estrías rojo-vinosas con fragilidad capilar, alteraciones psiquiátricas, incremento de la resistencia de insulina o intolerancia a la glucosa, diabetes inclusive también, ¿no? Puede detenerse el crecimiento en los niños, puede existir osteoporosis, litiasis renal, poligloburia, neutrofilia, etc. Por el efecto de los mineralocorticoides, va a haber hipernatremia con hipocalemia y alcalosis metabólica, o sea, todo lo contrario que había en una insuficiencia suprarrenal, ¿no? En Cushing, efecto mineralocorticoide, la hipernatremia con hipocalemia y alcalosis metabólica. Este efecto mineralocorticoide se ve más llamativamente en los casos de ACTH ectópico. Entonces, si predomina este efecto mineralocorticoide más que el glucocorticoide, entonces tenemos que estar pensando más en una producción ectópica de ACTH. Por el exceso de los andrógenos, ¿no? En aquellos pacientes que tienen Cushing ACTH dependiente y los que tienen cáncer adrenal, con frecuencia puede verse alteraciones menstruales, signos de virilización, aumento de vellosidad, ¿no? De vellos en el cuerpo, y por exceso de ACTH, más aún si es que el paciente tiene una secreción ectópica de la misma en mayores niveles, lo típico es encontrar pigmentación, ¿no? Hiperpigmentación cutánea por el exceso del ACTH. Recordemos que cada vez que se secreta ACTH, también se libera MSH, ¿no? Esa es las características morfológicas más frecuentes de un paciente con síndrome de Cushing. Es la obesidad abdominal, un depósito de grasa a nivel de la nuca, es una jiba, la fase de luna llena, puede verse las estrías rojovinosas a nivel del abdomen. Y en algunos casos, cuando hay pigmentación, aumento de ACTH, se puede ver pigmentación en zonas de fricción, también la suya. Los signos clínicos específicos en síndrome de Cushing, ya se va a notar mucho más. Va a haber hipocalemia. Debido a la hipocalemia también va a haber miopatía proximal, o sea, dividida muscular proximal. Otra causa de la miopatía proximal es que va a haber hipotrofia de los músculos en miembros inferiores. Es típico el paciente que tiene aumento de volumen troncal con piernas delgadas. Puede encontrarse osteoporosis y también equimosis espontánea, con fragilidad capilar. En las dos siguientes diapositivas vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de un síndrome de Cushing. Todo parte por la sospecha, pero va a ser sometido a pasos de pruebas diagnósticas para poder ubicar dónde se encuentra la lesión. El primer paso es pedir un screening, es decir, si es que tiene o no. Para ello, se puede utilizar la medición del cortisol libre urinario, 24 horas, si es que excede los 150 microgramos en 24 horas, ya es positivo el screening.
O se puede dosar cortisol en saliva a las 11 de la noche, que es un momento en el que debe estar el cortisol más bajo. Si se encuentra por encima de 0,55 microgramos por decilitro, entonces también es positiva la prueba. O se puede hacer un test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, que es lo que llamamos nosotros un test DEXA-1, en el que se le administra 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche de la noche anterior al análisis, y al día siguiente temprano se mide cortisol en sangre, ¿no? Si el nivel de cortisol es bajo, o sea, suprimió, menos de 1,8, entonces se descarta que tenga síndrome de Cushing. En todos los otros casos, el fin positivo ya obligaría a pasar a la siguiente fase, que es la confirmación. Entonces, si hemos hecho si ya no se vuelve a repetir la prueba de cortisol urinario, pues se utiliza la otra, ¿no? Se utiliza una prueba diferente a la que hemos hecho en el primer paso. Se confirma si se obtiene cortisol libre urinario más de 3 veces lo normal, o más de 300 microgramos por 24 horas. También se puede utilizar un test de supresión, ya no con 1 miligramo, sino con 2 miligramos en la noche. Y al día siguiente medir el cortisol en ayunas, ¿no? Temprano. Entonces, se confirma si le da 2 miligramos y no suprime. Sigue saliendo el cortisol más de 1,8 en sangre, o la cortisoluria está en más de 10 microgramos por 24 horas. Entonces, si ya confirmamos que tenemos un síndrome de Cushing, lo que tenemos que hacer es buscar dónde está el problema. Para ello, pasaríamos a medir ACTH. Si la ACTH sale baja, entonces ya es un síndrome de Cushing no dependiente de ACTH, y esas son las causas suprarrenales, ¿no? Entonces nos dedicaríamos a mirar las suprarrenales. Se pide una tomografía, se puede ver si es adenoma, carcinoma o hiperplasia. En cambio, si la ACTH sale alta, entonces es dependiente de ACTH. Y en estos casos pasamos a la siguiente diapositiva, en la que se le administra, ¿no? Ya no 2 ni 1 miligramo, sino se administra 8 miligramos en la noche anterior, o puede darse fraccionado también 2 miligramos cada 6 horas por 48 horas. Pero es más sencillo darle una sola dosis en la noche anterior. Y con eso ver si es que suprime o no. Si es que sí suprime el nivel de cortisol en sangre más del 50%, entonces ya la sospecha es que tiene un microadenoma hipoficiario. Si no suprime más del 50%, habiéndole dado 8 miligramos en la noche, entonces se debe pasar a administrar CRH, el nivel de ACTH en los senos petrosos, y se compara con el nivel de ACTH a nivel periférico. Si esta medición de ACTH de senos petrosos versus el sistémico está en más de 3:1 en la proporción, entonces ya hablamos que debe tener un macroadenoma hipoficiario. Y si es que no hay esta desproporción, entonces ya se sospecha de una secreción ectópica. Según ellos, se decidirá, ¿no?, pedir tomografías o resonancias de hipófisis, o de tomografía de tórax o de abdomen, etc. Como pueden ver, este cuadro más que todo para ver cómo estaría el ACTH en el caso de enfermedad de Cushing, en la que es secreción por un genoma hipoficiario. La ACTH va a estar alta, depende de ACTH. Si hay ACTH ectópico, el nivel de ACTH va a estar mucho más alto comparado con el de secreción hipoficiaria. Y en los casos que son de causa suprarrenal, los niveles de ACTH van a estar disminuidos, menos
adenoma, en cáncer, en hiperplasia nodular va a estar bajo, menos de 5. Un dato curioso que deben recordar es que el encontrar un DEAS, que es un dehidroepiandrosterona sulfato, en más de 800, o sea, un DEAS elevado, hace sospechar más la presencia de un cáncer suprarrenal, ¿no? Un cáncer suprarrenal, como una especie de marcador tumoral. Un DEAS bien alto orienta a que el hallazgo que hemos tenido en la suprarrenal sea un maligno. Bien, ¿y cómo se trata? Predominantemente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Si es un tumor, un tumor hipoficiario, debería, ¿no?, ser una cirugía transesfenoidal, hay una curación del 80%. En aquellos casos que no hay una curación, puede hacerse radioterapia, se logra una curación mayor, un poco, o sea, un poco adicional de curación. Y en el caso que no haya una respuesta con los anteriores, se puede usar mitotane, que es una medicación que bloquea la síntesis de cortisol para evitar el cuadro clínico. Si no, se puede utilizar también ketoconazol, aminoglutetimide, que son medicamentos que bloquean la síntesis de cortisol. Y en algunos casos en los cuales no se puede tratar de ninguna manera, ya queda una alternativa quirúrgica, que es retirar las dos suprarrenales, para que ya no exista esta producción excesiva de cortisol, ¿no? Entonces, ahí se sacan las suprarrenales y debido a ello, el tumorcito que está oculto, no se ha encontrado, comienza a producir más OCTH hasta que se hace evidente ya en las pruebas, en las imágenes, eso se llama síndrome de Menzo. Pues mencionaba que existe secreción ectópica de ACTH que va a provocar un síndrome de Cushing. La secreción de ACTH por estos tumores es bastante alta. Generalmente son tumores de células pequeñas pulmonares, pero también puede encontrarse en tumores de los islotes pancreáticos, puede encontrarse en tumores carcinoides o cáncer medular de tiroides que produce ACTH, puede encontrarse feocomocitomas que producen ACTH. Entonces, estos tumores se caracterizan por una secreción aumentada de ACTH que es de rápida instalación. Muchas veces no le da tiempo al organismo de tener todos los cambios, la fisonomía, fase de luna llena, la jiba, la obesidad abdominal, sino que como son de rápida evolución, lo más llamativo es la pigmentación de la piel con hipernatremia, con hipocalemia, también hiperglicemia, y que como son tumores primitivos, son de muy mal pronóstico. Generalmente los pacientes fallecen en cuestión de 3 meses a 4 meses. Gracias. Esa es la parte de lo que es la hipo e hiperfunción adrenal. Voy a pasar ahora a presentar, ¿no?, la clase de dislipidemias. Como no van a tener una clase específica de los fármacos más usados en endocrino, en cada una de las clases está mencionando, haciendo hincapié en los medicamentos que se utilizan para las patologías, entonces a veces de ahí nomás ya se saca la información necesaria. Dislipidemia la van a ver en casos de medicina interna, en cardiología, endocrino, etc. Solo para recordar las lipoproteínas, ¿no?, fisiopatología de las proteínas, son estructuras micelares que tienen apolipoproteínas rodeando un núcleo lipídico. El núcleo contiene triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Y van a existir 4 clases de lipoproteínas. Una que son los kilomicrones, ¿no?, que derivan de la absorción intestinal de triglicéridos y de la dieta. VLDL colesterol, que es el transportador primario para
los triglicéridos, el LDL, que es el principal transportador de colesterol hacia las arterias, y el HDL, que es el principal transportador reverso de colesterol, que retira el colesterol de las arterias y las lleva al hígado para ser nuevamente procesados. Se ha hablado mucho de los lípidos en las últimas décadas, y es por eso que uno debe tener una secuencia al momento de evaluar a los pacientes, a quienes se les va a pedir y uno tiene que evaluar primero si hay qué factores de riesgo tiene, categorizar este grado de riesgo, puede ser con score Framingham que hemos usado, o también puede usarse alguno otro diferente. Se definen los objetivos de tratamiento. Obviamente se va a dar tratamiento también, pero se debe evaluar si es que existe alguna causa secundaria, algo que esté provocando el incremento del colesterol o los triglicéridos. Muy bien, cuando le decimos que primero debemos evaluar factores de riesgo cardiovascular, debemos reconocer que el principal factor de riesgo cardiovascular es la edad. El principal, a mayor edad, mayor riesgo, de todas maneras. Y ya, ¿no? Tenemos que también saber que tener sexo masculino también es un factor de riesgo. El fumar, el tener diabetes mellitus, el sufrir de hipercolesterolemia es un factor de riesgo cardiovascular importante, ya sea el colesterol total elevado o el colesterol LDL. Tener HDL bajo, HDL colesterol bajo. Sufrir de hipertensión arterial, el tener historia familiar de enfermedad coronaria prematura, es decir, familiares que se han infartado antes de los 55 años. Biomarcadores inflamatorios, principalmente la proteína C reactiva de alta especificidad. Y sufrir de sobrepeso y obesidad. Son factores de riesgo para el cardiovascular que tenemos que tener en cuenta. ¿No? Entendemos, obviamente, el colesterol alto, que es el objetivo de la clase de hoy, pero van a existir muchos otros factores más que incrementan el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿a qué personas se debe pedir, ¿no?, un perfil de lípidos? No es necesariamente a todas las personas. Hay pacientes jóvenes que no requieren pedir un perfil lipídico. Pues, lo que se recomienda es que a los varones por encima de los 40 años y a las mujeres por encima de los 50 años o postmenopáusicas, se le puede pedir ya como screening un perfil de lípidos. Y en edades menores, o sea, ya independientemente de la edad, se pide si es que el paciente tiene diabetes, o si sufre de hipertensión arterial, o si es que es fumador, obeso, o tiene historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Pero más o menos 60, realmente menos de 55 años. ¿No? También personas que tengan enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, como lupus eritematoso sistémico, o psoriasis. Pacientes que tengan insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 60. Si es que hay alguna evidencia de aterosclerosis, si son pacientes que tienen infección por VIH, que están siendo tratados con antirretrovirales altamente activos, como los modernos, ¿no?, que se están usando, o si hay alguna manifestación clínica, ya sea santomas, antelasmas, arco corneal prematuro, etcétera, como está indicando depósito de los lípidos en nivel de los tejidos blandos. Tener disfunción eréctil también es un criterio para evaluar el lipídico. Y en los niños también que tengan historia familiar de hipercolesterolemia o de kilomicronemia. Hay muchos unos grupos familiares que tienen ya historia de dislipidemia familiar. Aquí tenemos una manifestación
para examen clínico, los antomas, depósitos de lípidos a nivel del tejido subcutáneo, debajo de la piel, perdón, dérmico, o sea, depósito dérmico de lípidos. El halo corneal, también llamado halo senil, que se va depositando triglicéridos a nivel del iris, que es llamativo, ¿no? En los pacientes. Como parte de la evaluación para poder saber cuál es el riesgo que tiene el paciente, ¿no? de cardiovascular calculado en futuro, podemos ayudarnos de la ecuación de Friedman, ya que no siempre tenemos a la mano el resultado del perfil lipídico completo que tiene el LDL ya informado, ¿no? Que esté medido en el laboratorio. Con esta ecuación de Friedman podemos calcular el LDL si es que no ha venido en el informe de laboratorio. Se calcula de la siguiente manera, ¿no? Se resta del colesterol total, se resta el HDL y a ello se le resta la quinta parte de los triglicéridos. Es una fórmula bastante útil para calcular el LDL, como les decía, pero que solamente sirve para valores en ayunas y si los triglicéridos están por debajo de 200. Si están por encima de 200, va perdiendo esa altitud. Y por encima de 400 de triglicéridos, pues ya no sirve, ¿no? Pues ahí sí, de todas maneras, el laboratorio tiene que medirlo directamente en el suelo. Entonces, en ese caso, se tiene que pedir el perfil lipídico completo. Esta es la tabla de Framingham para varones. Ustedes dirán, no se ve nada, ok, concuerdo con ustedes, por eso que se ha desmenuzado con los pasos a seguir. Se van dando valores que se van a sumar, un score que se va sumando según cómo estén algunos parámetros. El primer paso es evaluar la edad, como les mencionaba, principal determinante de riesgo cardiovascular es la edad. Entre corchetes se van a ver los puntajes en aquellos pacientes en los cuales no habíamos tenido el LDL informado, sino que lo hemos calculado por la fórmula de Friedman. Y en los valores sin corchetes son aquellos que sí tenemos valores de LDL en el informe de laboratorio. Entonces, como pueden ver, se va ¿no? A mayor edad, más valores de puntaje para ir sumando a la bolsa final de puntos. Entonces, si tenemos el LDL informado, usamos esta columna. Si no tenemos el LDL que no está informado, que lo hemos calculado nosotros, usamos esta columna de corchetes. Por ejemplo, un varón de 62 años tiene 5 puntos, ¿no? En ambas escalas, pero tiene 5 puntos que van a ser sumados al final. El segundo paso es evaluar cómo está el LDL colesterol y el colesterol total. Bueno, mejor dicho, el LDL colesterol. Si tenemos los valores de LDL colesterol informado, según sus valores, en un cuadrito, por ejemplo, podemos ya asignarle un valor, un puntaje. Si no tenemos el valor de LDL informado, solo tenemos el colesterol total, entonces usamos este valor de colesterol total según el puntaje, el nivel de sangre que se haya encontrado para asignarle un valor. El tercer paso ya es evaluar el valor del HDL colesterol. En el Framingham se encontró que un valor de HDL de mayor o igual a 60 tenía un puntaje negativo, es decir, quitaba riesgo, disminuía riesgo. Entonces, por eso es que se dice que un HDL más de 60 protege. ¿Por qué? Porque la sumatoria está añadiendo un valor negativo.
Como cuarto paso, es evaluar la presión arterial, tanto en sistólica como en diastólica. Entonces, según el valor de la presión arterial sistólica, se le da un puntaje, según la diastólica también. Si hubiera alguna discrepancia entre ambas, se le da el puntaje peor. Por ejemplo, si tiene más de 90, 95 de diastólica con una sistólica de 150, eso da 2 puntos, ¿no? 2 puntos para sumar. El quinto paso es evaluar si existe diagnóstico de diabetes. Como verán, el tener diabetes da 2 puntos más en ambas categorías, ya sea que tenga LDL conocido o no. Si es fumador, también incrementa el puntaje de riesgo. Entonces, al final se suman todos los puntajes y se saca un valor total. El puntaje total va a ser después con esta tabla, va a ser evaluado para ver cuál es su riesgo cardiovascular, ¿no? Enfermedad cardiovascular total. A mayor puntaje, mayor riesgo cardiovascular. Y ya como última parte, se calcula, se ve si es que este riesgo comparativo a 10 años es alto o es moderado o se promedio o es bajo, ¿no? Dependerá comparando con personas de su misma edad que tengan, quien tiene más riesgo que otros, ¿no? De infartarse en un plazo de 10 años. Recordemos que el Framingham fue hecho en pacientes que tenían menores de 74 años. Por eso es que muchas veces ya queda en el vacío, ¿no? Queda en la duda si se debe tratar a personas de más de 80, por ejemplo, que tengan lipidemia, porque ya no va a haber mucha diferencia en cuanto a la prolongación de la vida. Ya no va a haber mucha repercusión bajando el riesgo cardiovascular en estadios tan avanzados de la edad. Y para mujeres también el Framingham tiene su puntaje, que es muy similar al de varones. Pero que se hizo que en las mujeres, el tener diabetes, pueden ver en esta zona de aquí, el tener diabetes no le da 2 puntos, sino le da 4. Igualmente se suman, se comparan después los riesgos con personas de su misma edad. Entonces, si ya sé el riesgo que tienen estos pacientes, yo voy a trazar objetivos de tratamiento del LDL. Como es complicado saber todas estas pruebas del Framingham, la TP3 los utilizó y son más sencillo todo esto, es buscar factores de riesgo, el tabaquismo, hipertensión arterial, HDL bajo, historia familiar de enfermedad coronaria prematura, y si la edad de los varones más de 45, la edad de mujeres más de 55, y si es que, ¿no?, la persona tiene un factor de riesgo o no tiene ninguno, entonces el objetivo del LDL es estar menos de 160. Siempre les comento que como parte de las evaluaciones ocupacionales en muchas empresas, sobre todo en minas, ¿no?, que tienen trabajadores jóvenes, ustedes les piden el colesterol y le encuentran, por ejemplo, en 140, y la persona tiene 23 años, no fuma, es delgado, etc. Pero como el informe pone en negrita el valor de 140 de colesterol LDL, entonces lo envían a que sea evaluado por endocrinología. Realmente en esos casos no se debería hacer nada, ¿no? El objetivo de LDL para ellos sería hasta 160. Ahora, si se tienen 2 o más factores de riesgo, el objetivo ya es tener el LDL menos de 130, y si es que tuviera más factores de riesgo o enfermedad coronaria o un equivalente coronario, entonces lo que se recomienda es que el LDL
esté por debajo de 100. Sin embargo, existen pacientes de muy alto riesgo, que son aquellos pacientes que ya han tenido una enfermedad coronaria, les han infartado previamente, o tienen angina inestable, o han tenido un DCB. En esos casos, el LDL sugerido, recomendado, es menos de 70. Asimismo, pacientes con equivalentes coronarios, por ejemplo, enfermedad periférica, o que tengan un aneurisma abdominal aórtico, enfermedad arterial carotidia, ¿no? Con la misma diabetes más 2 factores de riesgo adicionales. Entonces, ya el objetivo no es llevar el LDL a menos de 100, sino a menos de 70. Entonces, para puedan ver, pacientes que tienen riesgo de enfermedad coronaria, esos son los objetivos, ya no solamente del LDL, como que hemos mencionado, en tener menos de 100 o menos de 70 si es de alto riesgo, muy alto riesgo, pero también están los objetivos del colesterol total, tener menos de 200, el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, por lo menos de más de 40 en ambos sexos, los triglicéridos menos de 150, y el colesterol no HDL, que esté 30 puntos por encima del objetivo del LDL. Dentro de lo que es la secuencia de evaluación, o sea, ya tenemos calculado el riesgo futuro, le estamos dando vamos a darle tratamiento, ya hemos trazado nuestra meta de LDL, que se debe hacer ahora es evaluar si es que existe alguna causa de fondo que esté provocando esta epidemia. Entonces, van a haber algunas patologías o algunas situaciones que van a incrementar sus niveles de colesterol total, de colesterol LDL, por ejemplo, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, una disgamma-globulinemia como el lupus, como el mieloma múltiple, el uso de progestágeno o esteroides anabólicos también, enfermedad colestásica del hígado, proteínas anormales, en el caso de la cirrosis primaria, o inhibidores de proteasas. Tenemos que recordar ahora último que ya el VIH es una enfermedad crónica, ¿no? Ya no es como antes que en alta mortalidad, sino que ahora ya se trata, y como consecuencia del tratamiento se pueden ver pacientes con más resistencia a la insulina, con más dislipidemia, etc. Como causas de triglicéridos altos, LDL alto, también vamos a encontrar algunas que hemos mencionado en la primera parte del cuadro. Vamos a encontrar hipotiroidismo también ahí, como causante de triglicéridos altos. Los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, o que tienen diabetes mellitus tipo 2, por eso de que tienen resistencia a la insulina, y eso condiciona también la integración de triglicéridos. Pacientes con obesidad, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, que reciben antihipertensivos como las tiazidas y los beta-bloqueadores, el síndrome de Cushing, o su corticoterapia, también eleva triglicéridos, estrógenos orales, anticonceptivos orales, y el embarazo. Bueno, el embarazo es una causa muy frecuente de subir triglicéridos, sin embargo no se tratan, salvo que estén en niveles muy altos. Y también los inhibidores de proteasas, tanto para el colesterol elevado, LDL elevado, triglicéridos elevados, los inhibidores de proteasas deberían ser evaluados, ¿no? El paciente se debe preguntar si están recibiendo algún tipo de medicación, cuál es esta medicación, para poder decidir un cambio o tratamiento. Entonces, cuando tienen una causa de fondo, lo que se hace es, se trata de esta causa de fondo, por ejemplo, el hipotiroidismo, y después se evalúa si la dislipidemia persiste. Muchas veces se trata del hipotiroidismo, se nivelan ya los hormonas tiroideas y desaparece la dislipidemia.
El tratamiento para estas patologías se va a basar en el cambio de los estilos de vida y también en la parte farmacológica, pero como punto de anclaje es el cambio en el estilo de vida. Se recomienda por lo menos 30 minutos de actividad física, de 4 a 6 veces por semana. Como les decía en la clase anterior, prefiero que sea todos los días para que cumplan por lo menos unos 5 días. Si decimos que cumplan 5, al final cumplen 3. La actividad física puede ser caminar a paso rápido. La caminata que sirve es aquella que interrumpe la respiración, no te permite hablar con facilidad con otra persona. Entonces vas caminando a paso rápido y no te permite establecer una adecuada, no sé, completar las palabras sin tener que volver a tomar aire. Entonces sí es una caminata que está sirviendo para esos casos, ¿no? Para la lipidemia también, para la diabetes y para la resistencia a insulina. Caminata, trote, tenis también puede servir, puede pedalear, bicicleta, ya sea móvil o estacionaria. La natación también es un ejercicio muy importante, muy completo. Puede hacer aeróbicos acuáticos. Cortar el césped en la posición semisentada también es un ejercicio que permite mejorar las cifras de los lípidos. Y este ejercicio, como decía, que 30 minutos pueden ser continuados, todos en una sola, o puede ser fraccionado en periodos de 10 minutos. Además, se puede añadir ejercicio muscular 2 veces por semana. Es decir, pesas, por ejemplo. Y en cuanto a la dieta, sí se recomienda que exista un consumo de frutas y verduras, que sean de 5 o más porciones en total por día, entonces 3 frutas con 2 verduras, por ejemplo. Y añadir pescado, fibra, carnes magras, o sea, la pulpa, no sin grasa, para que ayude a bajar esas cifras. Se recomienda también evitar grasas saturadas, todo lo que son envasados, eh, golosinas envasadas, bocaditos, piqueos, etc. Envasados, ¿no? Las grasas saturadas se deben evitar, las grasas trans también. ¿Y desde cuándo debe hacerse estos cuidados? Pues lo que se recomienda por la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que es la AACE, es que todos estos cambios se hagan desde que los niños llegan a los 2 años. En la etapa en la que terminan el periodo de ser lactantes, ya deberían hacer el cambio a una alimentación balanceada, saludable. Otro aspecto importante en cambio de estilos de vida es el dejar de fumar. ¿Por qué? Porque el tabaco se ha visto que acelera el desarrollo de placas aterromatosas, ¿no? Las coronarias, puede llevar a ruptura de placas y particularmente es dañino, ¿no?, en la aterosclerosis coronaria avanzada. El fumar va a provocar incremento también del LDL y disminución del HDL. Entonces, debería dejarse de fumar. Este punto reconocemos todos que muchas veces se pasa por alto, se olvida de preguntar en la consulta. Y como tratamiento farmacológico de las epidemias, vamos a contar con unos fármacos que vamos a mencionar ahorita. El principal grupo utilizado para dislipidemias son las estatinas. Son moléculas que inhiben a la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A, reductasa, que viene a ser el paso limitante en la biosíntesis del colesterol. Las estatinas van a variar según la cadena, según su longitud de cadena. Esto le va a dar una mayor o menor hidrofobicidad.
Va a ser más hidrofóbicas que otras, dependiendo. Y se ha visto que el efecto principal de las estatinas es reducción del colesterol LDL. Pueden reducir el colesterol LDL entre el 20 al 55%. También disminuyen triglicéridos, o sea, no son moléculas que solo bajan colesterol, sino triglicéridos. Si los triglicéridos están más de 250, se logra una reducción de 35 al 40% de esta cifra de triglicéridos con estatinas, sin necesidad de usar otras medicinas. Si los triglicéridos están por debajo de 250, la reducción es más discreta, es 25% nada más. Y asimismo, las estatinas han demostrado incrementar el HDL. Sin embargo, este incremento es muy bajo, es alrededor del 5 al 10%. La cifra de HDL antes de ser tratada con respecto a la cifra que se obtiene después del tratamiento. Se han encontrado también otros efectos que son considerados los efectos periotrópicos. Las estatinas mejoran la función endotelial, incrementan la estabilidad de la placa aterosclerótica, disminuyen la inflamación y disminuyen la oxidación de tipo proteínas y mejoran la circulación, ¿no? Entonces, son efectos adicionales que se han encontrado con el uso de las estatinas. Esta es la cascada de la síntesis del colesterol. Ahí vemos la enzima HMG-CoA reductasa, que es el punto de quiebre, lo más importante, el paso limitante de la síntesis del colesterol. Ahí es donde actúan las estatinas, inhibiendo esa enzima. Pues, ¿qué efectos secundarios se pueden encontrar cuando uno utiliza estatinas? El efecto adverso clínicamente más importante es la miopatía. Pues se da en menos del 1% de los pacientes. Se puede provocar también mioglobinuria. Y la mioglobinuria, la mioglobulina puede taponar los glomérulos renales y provocar falla renal. Afortunadamente, la rhabdomiolisis, que es el más temido, ocurre en 1 a 3 casos por cada 100.000 pacientes por año. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Que si el paciente refiere que tiene mialgias, lo que debemos hacer es medir el CPK, que es la creatinfosfatinasa, en el laboratorio, y suspender la medicación, ¿no? Es que hay evidencia de miositis. Se ve después el valor del CPK y se decide si se mantiene suspendida la medicación o si se reinicia. El riesgo de miopatía, tienen que recordar que es mayor si se combinan las estatinas con fibratos o con ácido nicotínico, o con algunas otras medicinas como la eritromicina, la ciclosporina, inhibidores de proteasas. Y si es que el paciente ha tenido, ¿no?, miopatía o síntomas de miopatía, el riesgo de desarrollarlo nuevamente se disminuye si es que empezamos a darle de a poquito la dosis, ¿no? Se empieza nuevamente con la dosis del 25% de la dosis interior y se va subiendo de a pocos para ver cómo lo tolera. También puede verse por el uso de las estatinas, de la elevación de las transaminasas. Puede llevar inclusive hasta 3 veces en 2 al 3% de los pacientes, pero no está indicado el monitoreo de rutina de transaminasas. Y ha sido en los últimos años una discusión, una alerta que se encontró en los estudios que atribuían a las estatinas el incremento de casos de diabetes mellitus, de nuevo, ¿no? O sea, nuevos casos de diabetes mellitus. Y lo que se ha encontrado es que ¿no?, estas estatinas pueden generar un caso por cada 255 pacientes tratados por más de 4 años. Y la reducción absoluta en el riesgo cardiovascular en estos pacientes
de alto riesgo es mucho mayor que el riesgo de diabetes. Entonces, en cuanto a riesgo y beneficio, predomina el beneficio. Este gráfico, perdón, es para que puedan evaluar la reducción del porcentaje de eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria, perdón, según los niveles de LDL, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Los estudios de prevención secundaria son los de color naranja, los estudios de prevención primaria son los de círculos negros. En todos ellos se ve que al bajar el LDL disminuye el porcentaje de eventos coronarios. Por lo tanto, plantea que ¿no? Cuanto más bajo esté el LDL, es mejor. Puede ver en este estudio que comparó pravastatina con placebo, se encontró que había reducción tanto en mortalidad cardiovascular, en infarto fatal, en mortalidad total, stroke. Otra reducción de riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Asimismo, la reducción del 36% de infarto no fatal y fatal, ¿no? Enfermedad coronaria fatal, con el uso de atorvastatina versus placebo. En un seguimiento de más de 3 años y medio, ¿no? Se logró esa reducción de mortalidad, y tanto por infartos coronarios. Y este cuadro es para comparar las estatinas. Prácticamente lovastatina y pravastatina ya no se usan, hay muy poco en el mercado, felizmente, pero como podrán ver, conforme han ido avanzando conforme aparición las estatinas, también se logra tener una mayor reducción de LDL, colesterol. Las últimas, bueno, simvastatina, la atorvastatina y la rosuvastatina, con cada reducción cada vez mayor de LDL. Por el contrario, lo que se había visto es que usando estatinas más modernas, se ganaba el efecto de bajar el LDL, pero se iba perdiendo el efecto de subir HDL. Entonces podrán ver que conforme han aparecido más estatinas, la torva, por ejemplo, subía el HDL menos que la simvastatina. Y esta subía menos que la prava y la lovastatina. Sin embargo, la rosuvastatina, que es la más moderna, también, además de bajar el LDL de manera más potente, también eleva HDL. El efecto sobre triglicéridos sigue siendo discreto, no es el principal, pero también los baja. ¿Qué tenemos que recordar en cuanto al uso de la simvastatina, de la atorvastatina, la rosuvastatina? Que son eliminadas por vía hepática, biliar. No necesitan corregir las dosis cuando hay pacientes con insuficiencia renal crónica. Tienen metabolismo hepático. Simvastatina y atorvastatina comparten el mismo citocromo P450, por lo cual son degradadas. La rosuvastatina utiliza otro componente de citocromo P450. Y van a interactuar con medicamentos como la eritromicina, el ketoconazol, la rifampicina y otros más, como pueden ver aquí. Puede haber con itraconazol, con los inhibidores de proteasas, tratamiento para VIH. También también pueden interactuar con antagonistas del calcio, como verapamil, o litiazem, condolipino, y otras moléculas, ¿no? Como ciclosporina, miodarona, gemfibrosina. El otro grupo de fármacos para tratar
las dislipidemias son los fibratos. Estos fibratos van a actuar activando la vía del PPAR-alfa del hígado, incrementa de esta manera la oxidación de ácidos grasos, incrementando también la lipoproteinipasa. Su efecto principal es para disminuir triglicéridos, logran bajar estas cifras de triglicéridos en 40% aproximadamente. Incrementan el HDL en 10%. En el grupo de las estatinas, mencionábamos de que bajaban bastante el LDL, incrementaban el HDL máximo en 10%, y es que las cifras pueden mejorar así en cuanto a estadísticamente significativas se pueden mejorar de manera significativa, de manera estadística, pero repercusión clínica no va a tener mucho, porque una estatina que eleve 10% de HDL, que puede ser estadísticamente significativa, llevar de 30 a 33, ¿no? O sea, 10% más de HDL no va a tener mayor repercusión favorable a nivel de enfermedad cardiovascular. Entonces, ahí ya se pierde el enfoque en cuanto a qué cosa es clínicamente significativa. Y el efecto sobre el LDL en los hidratos es bajo. Efectos secundarios frecuentes del uso de los hidratos es que puede provocarse desconfort abdominal, en algunas personas puede haber molestias gastrointestinales, puede haber diarrea, puede haber meteorismo, puede aparecer rash dérmico también. Igual que las estatinas, el riesgo de miopatía, ¿no? En monoterapia es mayor que las estatinas. El gefirocilo, que aumenta más el riesgo de miopatía. También puede haber incremento en la incidencia de litiasis vesicular y aumenta más todavía el riesgo de miopatía cuando el paciente tiene falla renal. Asimismo, al igual que las estatinas, los hidratos han sido evaluados ante estudios de reducción de eventos de enfermedad coronaria fatal y no fatal, con prevención primaria, prevención secundaria también, y han mostrado que sí reducen eventos, ¿no? Hay reducción de eventos de esta enfermedad coronaria, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. No siempre va a ser necesario usar fibratos. Recordemos que estatinas también bajan los triglicéridos, ¿no? Entonces, ¿cuándo está indicado el uso de fibratos? Cuando los niveles de triglicéridos están por encima de 500 miligramos por decilitro, o si es que hay triglicéridos más de 200, pero además de tener triglicéridos más de 200, el paciente tiene un HDL bajo menos de 40. En esos casos sí se puede utilizar en primera línea un fibrato. Para los demás casos, suficiente con estatinas. De los fibratos más comúnmente utilizados, tenemos el gemfibrosilo, cuya dosis va de 600 a 1200 miligramos por día, que interactúa, al igual que los demás que vamos a ver, y con warfarina, con estatinas. El ciprofibrato es más moderno, la dosis es de 100 miligramos por día, es una sola toma, interactúa con warfarina también, pero es más potente y tiene también mejor tolerabilidad. Y más moderno aún todavía el fenofibrato, que también se toma una sola vez al día, puede ser de dosis de 150 a 200 miligramos, interactúa con warfarina también, pero interactúa menos que sus antecesores con las estatinas, ¿no? Tiene una menor interacción con estatinas. Y un dato importante que se ha visto
con el uso de fenofibrato es que tiene una reducción de la progresión a retinopatía diabética proliferativa. Entonces, el paciente diabético que tiene una retinopatía no proliferativa o preproliferativa, su progresión a retinopatía diabética proliferativa disminuye utilizando el fenofibrato. Eso podría dar un cierto valor agregado a esta molécula. Existen los secuestradores de ácidos biliares, son resinas de intercambio aniónico, y que se toman y que después son eliminadas por las heces, van arrastrando, ¿no? Arrastrando ácidos biliares. Esta resina va a llevar a que se oxide el colesterol para formar ácidos biliares en los hepatocitos. Y el efecto está limitado al tracto gastrointestinal. Ahí donde actúa, por tanto puede provocar a veces gases, estreñimiento, logra una reducción del colesterol en más o menos un 15-25%, y en algunos pacientes que están predispuestos puede incrementarse los triglicéridos. Tened cuidado cuando utilicen secuestradores de ácidos biliares porque puede arrastrar junto con las otras grasas, puede arrastrar medicamentos que el paciente puede haber tomado, ¿no? Como digoxina, levotiroxina, warfarina, antiacidas. Es por eso que se recomienda tomar unas 4 horas antes de tomar estos medicamentos o hasta 1 hora después. Esta es la forma en la que actúan, ¿no? Las resinas de intercambio que secuestran ácidos biliares. Pueden ver que de la bilis que es vertida por el hígado hacia el intestino, va a haber ácidos biliares y va a haber colesterol libre. De este colesterol libre en el intestino se reabsorbe normalmente el 50%, y de los ácidos biliares se reabsorben normalmente el 97%. Sin embargo, cuando se da estas resinas que son para inhibir la absorción de ácidos biliares, ya no se reabsorben esos ácidos biliares, se pierden en mayor cantidad en las deposiciones, y eso lleva a que se sinteticen menos colesterol a nivel del hígado. Otro medicamento que también está utilizado para el manejo de la lipidemia es la niacina. La niacina es un fármaco que disminuye fundamentalmente bastante los niveles de triglicéridos, elevaba también en mayor medida el HDL. Es el grupo de los fármacos que aumentaba más el nivel de HDL. El mecanismo de acción no está muy claro del todo. Aparentemente es una buena disminución de producción hepática de VLDL, pero que actualmente esta niacina está siendo reevaluada, su uso en el mercado, a ver si que regresa al mercado, porque tiene un efecto secundario bien incómodo, que es que el paciente se pone rojo, que le quema la cara, que se llama flushing. Entonces, este flushing es sumamente incómodo, muy cercano a la toma del medicamento. Se plantea que puede disminuir si es que se empieza a dar la dosis baja, se debe incrementar poco a poco, pero es más incómodo, ¿no? La complicación más seria del uso de la niacina es la hepatotoxicidad. Esta hepatotoxicidad obliga a que se haga evaluaciones de las pruebas de función hepática, y si es que las transaminasas se elevaran de 10 veces el valor normal, pues ya debería descontinuarse. Debe usarse con precaución. La niacina en pacientes que tienen historia de gota por precipitación de ácido úrico.
También está contraindicada en pacientes con uso péptica activa porque también se ha visto que incrementa el sangrado gastrointestinal. Como decía, actualmente no está disponible, pero sí era una medicación que aumentaba bastante la acidez. ¿No? Se está modificando la molécula o la forma de administración para evitar que haya este flushing tan intenso que dificulta el tratamiento y también la hepatotoxicidad. Existe otro grupo adicional de fármacos que van a disminuir los lípidos en sangre, que vienen a ser los inhibidores, ¿no?, de la absorción de colesterol. Estos inhibidores de colesterol, principalmente, tenemos un solo representante, es la ezetimiba, que va a inhibir la absorción de colesterol en el intestino delgado, en el borde en cepillo de las vías intestinales, y que se utiliza como complementario al uso de las estatinas o, ¿no?, inhibidores de la hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Al absorberse menos colesterol, también va a llegar en menor cantidad hacia el hígado a través de los micrones, y entonces va a haber una menor síntesis de colesterol. Y si además se asocia con la simvastatina o con la atorvastatina, pues va a haber un mayor impacto, reduciendo la producción hepática de colesterol. Si bien es cierto, como monoterapia la ezetimiba es débil para bajar los lípidos, sin embargo, en combinación con estatinas se tenido muy buenos resultados. Entonces, permite utilizar estatinas en dosis menores, si es un paciente que ha tenido una reacción adversa al medicamento, ¿no? Entonces, no puede usar una dosis completa, una dosis plena, entonces tiene que usar en combinación con ezetimiba en dosis más bajas de simvastatina, por ejemplo, para obtener un mejor resultado. También se ha visto que esta combinación de ezetimiba con estatinas produce una reducción mucho mayor y más rápida de lípidos en sangre, se llega más rápido a los objetivos de tratamiento y se elimina pues esta medicación en la mayor parte por las heces. Se pueden ver en este gráfico, cuando se compara la reducción del porcentaje el porcentaje de reducción de los lípidos comparado con su valor inicial, se ve que cuando se combina estatina con ezetimiba, la reducción del LDL es mayor, igual hay una reducción mayor de triglicéridos, un incremento de HDL también un poquito mayor en aquellos que hemos usado la combinación con simvastatina, ¿no? Y esto se logra tan rápido como en 8 semanas. O sea, en 2 meses de tratamiento se logra un impacto mucho mayor. En este estudio se puede ver que también el combinar ezetimiba, ¿no?, con estatinas versus el grupo que solo recibe placebo con estatinas, se logra un porcentaje mayor de pacientes que logran los objetivos de tratamiento, tanto en total, colesterol total, como en riesgo total, como también en riesgo cardiovascular, en riesgos equivalentes, o aquellos pacientes que tienen mayor de 2 factores de riesgo, en aquellos que tienen menos de 2 factores de riesgo. En todos los subgrupos, hay un mayor porcentaje de pacientes que logran las metas de lípidos trazadas. Asimismo, en la combinación de ezetimiba con simvastatina, se logra una reducción de los eventos coronarios, ¿no? O sea, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Por ejemplo, una reducción de muerte cardiovascular, de infarto de miocardio, ¿no?, o también reducción de muerte cardiovascular o infarto no fatal o stroke no fatal, reducción de los
estos eventos comparados con simvastatina sola. En estos gráficos sí quiero que noten que el seguimiento ha sido hecho por varios años, 7 años. En los gráficos que vimos de los estudios hechos con estatina solamente, veíamos que había de 3.5 años, de 5 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que las estatinas y los fármacos hipolipemiantes no necesariamente se van a dar, o sea, no se deben dar por corto tiempo, porque si bien las cifras van a bajar rápidamente, el impacto en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular en el futuro se logra después de por lo menos 2 años de tratamiento. Y como pueden ver, inclusive hay estudios de 7 años o más. Entonces, menos de 2 años no deberían tomarse, deberían ser tratamiento prolongado. Pues bien, esa fue la última diapositiva en cuanto a las estatinas. Pero a los tipos lineales. No sé si tienen alguna consulta, una duda con respecto a esas dos clases. ¿Nada? Creo que todo bien, Bueno, doctor. ojalá que sí, creo que no preguntan y después se quedan con la duda. Estoy un poco mal en la garganta. Todo claro, doctor. Bueno, ok. Entonces, ya que está todo claro, nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad. Tengan buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Nada, igualmente.